Bitcoin, la criptomoneda como tal, se convirtió en una moneda que pudo ser utilizada en el sistema tradicional financiero. La reforma se dio por un tema más que todo político. Claro, tiene que haber límites. Tenemos que ponderar también cuáles son las ventajas y desventajas de eso, pero en temas tradicionales, a como estamos con El Salvador, con la regulación actual, la regulación es muy robusta. El ser pionero en algo crea dudas. El desconocimiento te motiva a no creer en algo porque no sabes qué es. En cambio, aquí tomamos una decisión muy arriesgada en muchos aspectos, pero que considero que ha dado resultados. Mi recomendación siempre es educarte, investigar y educarte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rush Hour. Hoy vamos a hablar sin filtros, sin tecnicismos innecesarios, pero con claridad legal. Porque cuando El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal en el 2021, el mundo reaccionó. Pero más allá del titular, ¿qué cambió realmente en términos legales? Para entenderlo mejor, hoy me acompaña el licenciado José Luis Vialta, abogado especializado en regulación financiera y activos digitales. Bienvenido, licenciado Vialta. Muchas gracias, gracias por tenerme en tu podcast. Bien, tal como estábamos conversando, este tema sobre regulación, legalización, Bitcoin, impacto, ¿qué cambió realmente con la ley Bitcoin? Es uno de los primeros aspectos que tenemos que analizar y para ir directo al punto. La llamada Ley Bitcoin, decreto legislativo número 57, aprobada en junio del 2021, declaró a Bitcoin moneda de curso legal. En términos simples, ¿qué significó esto? Bueno, esto primero que nada nos vino a poner a El Salvador en el mapa de todo el mundo, básicamente porque Bitcoin, la criptomoneda como tal, se convirtió en una moneda que pudo ser utilizada en el sistema tradicional financiero. Eso creo yo que fue el shock y el boom que ocasionó alrededor del mundo porque ningún otro país lo había hecho. El que sea moneda de curso legal representa que es aceptada y adoptada como una moneda que es utilizada por todos y está dentro de la banca de el país como tal. Entonces, así fue como Bitcoin vino. En el año pasado hubo una reforma que ocasionó que Bitcoin ya no fuera moneda de curso legal, pero es una moneda que todavía es aceptada. La obligatoriedad de la misma también se dio, pero todavía se mantiene. Yo tengo un criterio al respecto de esa modificación de la ley porque mucha gente en la población y en el comercio llegó a pensar que el modelo había fracasado. En mi calidad de economista, tengo una visión un poco amplia sobre el tema. Creo que esto tuvo que haber suscitado respecto a la presión que el Fondo Monetario Internacional estaba Correcto. ejerciendo sobre el país por el tema de deuda pública. Como todos sabemos, las deudas públicas se proyectan y se miden por el PIB, el per cápita, el PIB, y esto tiene que ver mucho con la producción país, lo que genera el país como tal. Al colocar el Bitcoin como moneda de curso legal, obviamente la convertís en un activo que también debe proyectarse en el pago de deuda pública, porque el país está invirtiendo en Bitcoin. El Fondo Monetario Internacional, con sus políticas de deuda, obviamente mira un riesgo a la hora de la proyección de deuda pública y la inestabilidad que la moneda presenta en su característica natural. Más allá de hacer retroceder al país con la innovación que es evidente e innegable, ¿crees vos que esté suscitado específicamente esos temas que comenté o haya un tema de fondo legal que realmente afecte el marco país? No, no, totalmente de acuerdo contigo. Esto básicamente la reforma se dio por un tema más que todo político, diría yo, que tiene mucho que ver con las restricciones que nos ha puesto la banca tradicional internacional, porque genuinamente el Bitcoin ha abierto muchas puertas, especialmente en inversión para este país, y nos ha posicionado y nos ha mantenido posicionados como un referente en este nuevo mundo que creería yo que todos los negocios deberían de adaptarse. Ahora, hablemos de la ley de activos digitales, el segundo paso. Esto es muy importante analizarlo, escudriñarlo, porque en el 2023 se aprobó algo que muchas personas no entienden bien, la ley de emisión de activos digitales. ¿En qué se diferencia de la ley Bitcoin? Ok, hay que separar primero que nada el mundo de activos digitales
no es solamente una criptomoneda, sino que existen otros tipos de activos digitales. Bitcoin es un tipo de criptomoneda y que por ende es un activo digital, pero la ley de activos digitales no vino a regular Bitcoin, ya que la ley Bitcoin ya regulaba el Bitcoin. Lo que vino a regular fue absolutamente todo el resto de activos digitales. Para ello también creó una autoridad, que eso nos posiciona como un mercado absolutamente regulado, lo cual es muy factible para poder potenciar una economía detrás de lo que son los activos digitales y ver al mundo cómo ha interactuado con el mismo. Nos posiciona a El Salvador verdaderamente como número uno, compitiendo siempre con Suiza en marco regulatorio. Entonces, nos creó una autoridad y nos dio un marco jurídico por medio del cual los jugadores pueden actuar. Y a la misma vez, ¿a qué nos referimos con los jugadores? Son aquellos que ofrecen y a la misma vez los que reciben, compran, adquieren. Y esto nos permite tener verdaderamente un juego equilibrado y eso te permite también eliminar a los malos jugadores porque hay consecuencias. Entonces, eso fue lo que vino a ser la ley de activos digitales en el 2023. Es interesante los frentes que abre la ley de activos digitales, la creación de una autoridad que regula, controla, supervisa, administra, em, pero además, cómo abre el panorama de posibilidades para el país, cómo abre el panorama exploratorio de la educación en el mundo blockchain, porque ya no solo hablamos de Bitcoin. Ahora, yo recuerdo años atrás hablar de Bitcoin era un mito, valía centavos. No sé si recordás ese momento. Claro. Luego se viene todo este mundo de posibilidades con los distintos coins, con los distintos procesos de tokenización. Ya no solo hablamos de Bitcoin, ahora hablamos de el ecosistema de la tokenización y hablamos de más activos digitales que tienen circulación, que tienen altos niveles de capitalización en el mercado y obviamente esto convierte ahora un reto de actualización conjunta y permanente. Para ir aterrizando, lo que te quiero comentar es el país ha hecho un marco legal prueba y error. Y eso es positivo porque asumió el reto que nadie quería. Se había estigmatizado a las criptomonedas, se había satanizado el Bitcoin, todo era lavado de dinero. Y siempre he dicho, es más fácil lavar dinero en los modelos de negocio tradicionales que en la blockchain, porque nadie puede ir con un maletín de dinero efectivo a decirle a la blockchain, meterlo al sistema. No funciona así de fácil. Va a tener que siempre entrar por la banca tradicional para poder llegar Claro. algún día a los activos digitales. Sin embargo, ya no solo hablamos de regular el Bitcoin y el uso del Bitcoin. Ahora hablamos de regular todo aquello que se pueda tokenizar. ¿Crees vos que esta ventana a regularización de la tokenización limita o expande las posibilidades en El Salvador en torno a esos temas de activos digitales? Para mí totalmente lo expande porque lo que busca el mercado tradicional, o sea, tenés que ir a cada país para ver cuánto es su nivel de banca, cuántos hacen uso verdadero de la banca. Antes probablemente la gente mantenía su plata por debajo del colchón, ahora no, toda la gente lo tiene en bancos, los tiene en financieras, microfinancieras, en instituciones que son de banca tradicional. El hecho de tú crear ¿y por qué confían en él? Porque existe una autoridad, porque existe un marco regulatorio. Y creo que eso es lo que permite que se vaya a expandir aún más el mercado. Por lo mismo de que los tradicionales, que son los que tienen que empezar a adoptar mientras tú los eduques, agarran confianza y adoptan, ya eso permite que tu mercado crezca. Y eso creo yo que es a lo que vamos y es lo que estamos viviendo poco a poco con diferentes instituciones corporativas y la banca tradicional inclusive que se está pegando ahora al nuevo mundo digital. Y eso es muy importante y creo que mucho tiene que ver el nivel de regulación que puedas dar. Claro, tiene que haber límites, ¿verdad? Existe un poco el excederte, estar un overreach, le llamo yo en inglés, que puede llegar a tener una institución, pero tenemos que ponderar también cuáles son las ventajas y desventajas de eso. Pero en temas tradicionales, a como estamos con El Salvador, con la regulación actual, considero que la regulación es muy robusta y va a permitir que este mercado verdaderamente tenga los beneficios que estamos buscando todos. Surge una nueva pregunta que es sobre si estamos preparados. Y al respecto, te hago una pregunta directa, frontal, versátil. La población
¿Qué tan informada está en lo que concierne a los activos digitales? Considero que hace falta mucho, especialmente en El Salvador. Podemos ver también el tema de la banca como tal, cuánta gente todavía le cuesta entender, adaptarse a los cambios que hemos visto. Mucho se habla acerca de fintech, que técnicamente yo difiero del término en muchos aspectos a como hoy lo ocupan en términos de mercadeo, porque quieras o no, el avance tecnológico que ha tenido la banca en sí es un avance natural y término de evolución. Y No que se lo va tiene. a exigir el mercado. Claro, y no tiene nada nuevo, en el término de los últimos 20, 30 años, más allá de que la banca lo que hizo fue adaptar sus servicios A- a la tecnología. Avances que dejan mucho que desear, porque Co todavía hay bancos que no manejas tu net banking, sino que tenés que traer el navegador para poder añadir cuentas a terceros. Así Una es, cosa en el siglo que vivimos y al ritmo que vivimos, increíble. así es. O un banco que te diga que un swing internacional te llega en 3 días. Es correcto. Todo esto, cabal, y son sistemas arcaicos, le llamaríamos, pero que ha sido la evolución de la banca en temas digitales, pero no es un nuevo mercado como nos lo han vendido. Ahora bien, los activos digitales sí son un nuevo mercado. Es algo totalmente diferente. La tecnología utilizada es totalmente algo nuevo, moderno, que facilita el intercambio. Tú ahorita acabas de mencionar lo tanto que se puede llegar a tardar algo en llegarte, pero esto es lo diferente. Entonces, si me preguntas a mí para responderte la pregunta y aterrizar otra vez la idea, es la educación financiera como tal no ha llegado a todas las, digamos, a todos los rincones del país, pongamos el país, no del mundo. Por lo mismo que podemos ver cómo la banca o sea, se utiliza la banca, que todavía ves a las personas que van al banco, no utilizan toda la tecnología, las aplicaciones, el web browser, todo. Entonces, ahí falta educación, porque por algo no lo ocupan, porque no pueden utilizar un aparato electrónico o porque sencillamente desconocen, pero es desconocimiento, falta de educación. Lo mismo pasa con activos digitales, pero a eso vamos. Mientras más educación tú des, mejor van a ir aprendiendo y más harán uso, más adoptarán de mejor forma el sistema. Algunos han hecho mofa a este tema, pero creo yo que es la falta de conocimiento sobre la necesidad evolutiva de las sociedades. Creo que cuando surgió la primera idea de crear un banco y alguien salió diciendo, a cambio de tu dinero, te doy un papel que dice que yo te lo guardé, eso haber sido un chiste en esa época. Claro, Hoy la gente satanizaba y cuestionaba porque siempre hay cierta resistencia a los cambios. Y la psicología ha comprobado que una de las metamorfos más complicadas es la de la mente, la metamorfos mental de las sociedades, la resistencia al cambio, el miedo a lo nuevo, a lo disruptivo, aparte de lo que se vuelve una amenaza para aquellos que monopolizan los mercados claro, financieros o las entidades que se han vuelto un monopolio, que ya no administran tu dinero, te lo controlan. Y no solo te lo controlan, te lo restringen. Porque del momento que alguien te dice que tenés un límite para transferir dinero, tu dinero, y que hay horarios en los cuales no puedes transferir tu dinero, y que si tenés un problema con tu net banking y está fuera del país, te dicen que tenés que llegar a la sucursal para que te lo puedan resolver y es tu dinero, o sea, a estas alturas del campeonato es complicado y es por eso es que tenemos como sociedad entender que esta es una gran oportunidad para saltar. Sin embargo, la región nos está mirando. Desde tu perspectiva, ¿El Salvador está actuando como laboratorio jurídico para la región? sinceramente, no creo que sea tanto laboratorio. Creo que el ser pionero en algo crea dudas, obviamente, porque el desconocimiento, vuelvo y repito, probablemente el desconocimiento te motiva a no creer en algo porque no sabes qué es. En cambio, aquí tomamos una decisión muy arriesgada en muchos aspectos, pero que considero que ha dado resultados. Y muy por el contrario, el ordenamiento jurídico, como se ha establecido, son pocos los vacíos legales que tiene para el mercado que pretende regular. Que el mercado en sí te puedes poner muy creativo con las cosas que puedes realizar. Y dentro de esa creatividad, obviamente va a ir evolucionando el mercado. Y eso es algo que obviamente se ve de lo que era hace 5 años a lo que es ahora. Y obviamente la ley tiene
3 años, este año va a cumplir 3 años desde que la ley de activos digitales, precisamente, la de Bitcoin tiene de 2021, pero precisamente la ley de activos digitales está todavía en una etapa que podríamos llamarlo todavía en su creación. Falta obviamente que llegue a su etapa de madurez y de adolescencia, le podríamos llamar, en la cual ya toma más insumos, ya se adapta, pero ese es el propósito de la ley, adaptarse. Para mí, somos un foco que ilumina la región y también nos comparamos con países del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, en términos de ranking anuales, estamos uno o dos contra Suiza en términos de regulación de activos digitales. ¿Ves posible que la región armonice el marco legal tomando como marco de referencia El Salvador? Y digo esto porque es interesante cómo muchos países, incluyendo Estados Unidos, reaccionó después de El Salvador y muy lentamente. Claro, Ahora, esto no significa que El Salvador desacertó, muy por el contrario, esto significa que El Salvador fue la punta de flecha para el despertar de países con economías sólidas y fuertes como la de Estados Unidos, que sigue siendo el principal socio comercial de toda la región. Nos guste o no nos guste, porque no es un tema político, es un tema administrativo, claro. financiero, real. Entonces, ¿crees vos que los demás países armonicen y tomen como punto de partida de ejemplo lo que está pasando acá en El Salvador? Mira, hemos asistido a varios eventos, hemos platicado con mucha gente de toda la región y obviamente de todo el mundo, diría yo, pero específicamente concentrémonos en la región. Y platicando con las personas, escuchás cómo han existido un par de iniciativas que se mueven, vea, entre, digamos, entre puerta y puerta, pero verdaderamente no se concreta algo como lo que se tiene en El Salvador. Y, por ejemplo, no me voy lejos, platicaba con gente de Guatemala, específicamente de Guate, y te decían, en nuestro Congreso llevan 4 o 5 años tratando de ver cómo aterrizan el tema y no logramos todavía. No obstante, en El Salvador hemos tenido comitivas que se han ido a toda la región centroamericana e inclusive han ido a Latinoamérica. Parte de la Senat también ha tenido sus acercamientos con comitivas de gobierno que los han llevado, por ejemplo, con Bolivia, Argentina, y no vemos todavía una legislación propia de ahí, pero claro, pueden tomar como marco referente lo que se tiene en El Salvador. No, una labor increíble la que está realizando la Senad porque está volviéndose una entidad de referencia en la región y no también exceptuar que para el mundo. Vamos a hablar sobre riesgos reales para poder dejar una reflexión final en este episodio que lo considero muy enriquecedor. Vamos a aterrizar esto. Si una persona en El Salvador quiere entrar al mundo cripto hoy, ¿cuál es tu recomendación número uno? Mi recomendación siempre es educarte, investigar y educarte. Cuando tú tenés ya una idea de lo que es, también busca consejos en esta investigación, no solo te vayas por lo que lees, pero busca esa educación para tú poder saber qué es y de tus dudas ya ahí tener una noción más sólida y podés adentrarte por medio de las plataformas de intercambio que existen, que esta es como la primera forma en cómo puedes llegar a invertir o lo más importante que ahora se está dando mucho más en el mercado de lo que es foco de interés, que son las tokenizaciones, que permiten a personas que antes no tenían acceso a todavía tienen mucho desconocimiento acerca de activos digitales, les permite cuando les presentas una tokenización a estas personas, entender a como si es un producto financiero, es decir, de la banca tradicional, y que cuando tiene un costo bajo, por ejemplo, un token a $50, a $25, a $100, que les permita a ellos tener algún tipo de beneficio a futuro, porque es una inversión la que realizan. Estas son oportunidades en las cuales tú como persona puedes empezar con cosas pequeñas, o sea, la plata es plata, pero el retorno de inversión que vas a tener a futuro, pues te conviene a comparación de lo que tú tenés, por ejemplo, en un depósito a plazo, ¿verdad? Entonces es bien interesante. Increíble. Estamos expuestos a estafas, no van a dejar de existir este tipo de riesgos, personas que se van a aprovechar de esos vacíos de educación. Y ahí la importancia de por qué nace Rush Academy dentro del Rush Ecosystem como una herramienta que enseña, capacita y le ayuda a todos los niveles de la sociedad a entender cómo beneficiarse
de esta bondad sin permitir estar vulnerados. Es importante el aspecto educativo. El Salvador abrió una puerta jurídica importante, pero una ley no sustituye el criterio. La innovación necesita regulación. La regulación necesita educación. Y la educación necesita espacios de conversación como este. Nos escuchamos en el próximo episodio.